Radio La Lumbrera, instrumento evangelístico de la Iglesia Misión Evangélica Nacional de Playa Ancha, Valparaíso, tiene el agrado de presentar su programa Con mi Biblia y un café. Programa destinado a exaltar y bendecir el nombre de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, por medio de la exposición de la eterna y bendita Palabra de Dios. Con mi Biblia y un café, y su conductor, el pastor Salomón Enríquez Llévenes. Damos la más cordial bienvenida a cada uno de nuestros seguidores cibernautas que semana a semana entran a nuestro sitio. Donde quiera que ustedes se encuentren, en el horario que lo hagan, ya sea al amanecer, a la puesta del sol, a la medianoche o durante su trabajo rutinario. Lo interesante es que nosotros no queremos detenerle en su quehacer. Por ese motivo es que evitamos colocar imágenes en las cuales ustedes estén pendientes, sino que todo lo hacemos a través del uso de audio. Por cierto, tenemos sí un logo que ustedes identifican muy bien como nuestro programa Radio La Lumbrera. Y por cierto, aquí estamos con mi Biblia y un café. Ahora en el capítulo número 36 y queremos compartir en el día de hoy para cada uno de ustedes, amables seguidores y oyentes, un hermoso capítulo en el cual nos interiorizaremos a través de la Escritura en un hermoso pasaje acerca de cuando el Señor Jesús bendice a los niños. Con el programa, con el capítulo de hoy, queremos cerrar esa parte que tal vez usted no se dio cuenta, pero nosotros sí sabemos que está completando el capítulo que vimos la semana pasada. Pero antes de continuar, queremos, por cierto, orar a Dios. Agradecemos al soberano Creador, Padre Eterno, por tu bondad, por tu misericordia. Te damos gracias porque cada semana nos das la bendición de poder compartir con nuestros seguidores y oyentes. Padre de los cielos, también rogamos que la intervención de tu Santo Espíritu sobre nuestras vidas guíe nuestras palabras para que sean oídas y sean recibidas y, por cierto, también produzcan un efecto práctico sobre cada uno de nuestros oyentes. Te rogamos, Dios eterno, que en tu misericordia tengas piedad de aquellos que están enfermos o los que están postrados en un hospital, en sus hogares, los que están allí, Señor, privados de libertad en un recinto carcelario. Pero a través de esta situación de aplicación de la ley han tenido la oportunidad de reconciliarse con Dios el Creador. Y te damos gracias por ello, porque muchas veces el hombre, Señor, necesita estar verdaderamente en una situación difícil para poder llegar a entender cuánto tú le amas. Señor, tu bendición sobre nuestras vidas y sobre cada uno de nuestros oyentes. Te lo pedimos, soberano Creador, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y junto a mi Biblia y un café queremos agradecer a cada uno de nuestros seguidores y oyentes que nos enviaron comentarios al WhatsApp más 569 90 54 8544, porque produjo un despertar, un interés en nuestra audiencia y ciertamente que tuvimos algunas preguntas y también algunas sugerencias. Nosotros terminamos la semana pasada compartiendo si verdaderamente a los infantes los teníamos que bautizar, los teníamos que dedicar, había que presentarlos o hacemos una oración de bendición especial cuando llegan los padres con la criatura a la casa de oración. Ahora, evidentemente que no necesariamente van a llegar a la casa de oración. Lo podemos hacer donde quiera que lo hagamos. Lo importante es que lo hagamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y bajo el contexto del bien entendido en que los padres buscan una bendición de parte
de Dios. Y en base a eso nosotros estuvimos hablando también acerca del sacramentalismo y de aquellas organizaciones que hablan acerca de que esto es un sacramento, que sí, que por esto, que es un sacramento porque provee de la gracia divina del Dios eterno y que nos permite ser hijos de Dios. Y también dijimos que como pueblo cristiano, creyentes en Cristo Jesús, mundo evangélico, no creemos en los sacramentos, sino que verdaderamente entendemos que el mayor milagro que hizo el soberano creador por nosotros fue haber entregado a su Hijo para que se hiciera un hombre siendo divino y diera su vida en la cruz, rescatara nuestras almas de la muerte eterna del infierno eterno. De modo que también hablamos y lo justificamos así, que tenemos ordenanzas y esas ordenanzas son las que nosotros atendemos y a las que le prestamos atención. Y ahora queremos continuar, pero presentando un esbozo, un bosquejo, por cierto, explicado también acerca del pasaje que encontramos allí en Marcos 10, del versículo 13 al 16, que bien lo mencionamos la semana pasada y junto también con el que encontramos allí en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 19 y también con el que encontramos ahí en el Evangelio de Lucas. Allí capítulo 18 del versículo 15 al 17. Pero nosotros nos vamos a centrar específicamente en Mateo. Y lo interesante aquí es entender ya entrando bien en la palabra, lo que los padres buscan es una bendición, que haya un tiempo, un alto en el quehacer en la vida en el cual ellos se ponen de pie y dicen queremos que se ore en forma especial por nuestro hijo. No porque no creamos en la protección, ni en la misericordia, ni en la bendición de Dios, no, sino que nosotros queremos ejercitar nuestra fe a través de este acto especial, específico, que vuelvo a repetir, no es una ordenanza, no es una imposición, sino que nosotros entendemos que es un ejemplo de cómo el Señor Jesús acerca, integra, inserta y coloca en el centro de la iglesia a los niños. Eso es lo importante. Cómo los niños son parte de la iglesia y de ella depende el futuro de la iglesia. Porque como los niños sean educados y sean enseñados, así es como ellos se van a proyectar en la vida, no solo con sus valores morales, sino también con su quehacer y su servicio ciudadano en la comunidad. Fíjese que en un estudio acerca de la responsabilidad que compete a la paternidad y la maternidad responsable, hacía la siguiente pregunta. ¿Quién cree usted que es el responsable de la educación religiosa de sus hijos? O bien, podríamos decir, ¿quién cree usted que es el responsable de enseñar los principios bíblicos, los principios que enseña la Sagrada Escritura a los hijos? Primero, la escuela. Fíjese que respondió en cuanto a la escuela un 3%. La otra pregunta era, ¿la responsabilidad es de la iglesia? Y en esto respondió un 4%. Y cuando se preguntó, ¿cree usted que el responsable de la educación religiosa, moral y valórica de los hijos son los padres? Un 93% dijo sí, sí. Yo he oído de repente por ahí que hay unas extrañas discusiones en las cuales dicen, no, la iglesia es la responsable. No, la iglesia no es responsable de educar a los hijos en los principios morales y valóricos y centrados en la escritura, en la palabra de Dios. Sí, que como comunidad tenemos esa responsabilidad en conjunto
porque cuando un papá y una mamá llevan a su hijo siendo un bebé a la iglesia para que oremos por él, para colocar una bendición sobre esa criatura y pedirle al Dios eterno que ponga su mano de protección sobre su vida, para su provisión, para su salud, para su bienestar y para que tenga un lugar donde desarrollarse, evidentemente que la iglesia es un cuerpo comprometido con la educación de esa criatura. Por eso que los feligreses quieren, aman y recogen a los niños y están preocupados de ellos, no solamente en regalarles un dulce, en ser amable, sino que también en el proceso educativo. Claro que sí, pero la responsabilidad viene del hogar y en eso no hay ninguna duda. Si en el hogar no se motiva a los hijos a la lectura de la Biblia, si en el hogar no se les enseña a los hijos los principios que muestra la palabra de Dios, entonces no espere usted que un ajeno a su casa cumpla con su labor que usted no cumplió. No, no es así. Ahora, dicho esto, verdaderamente entremos al pasaje que les había mencionado, que no es otro más que ahí la interpretación y la explicación de Marcos capítulo 10, del versículo 13 al 16. Y voy a partir leyendo ahí cuando dice el versículo 13 en específico, señala lo siguiente. Y le presentaba al niño para que los tocase y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Puede que tal vez parezca este simplemente como un incidente fuera de contexto, como que no guarda relación, pero la verdad es que no es así. El escritor Marcos es un escritor más operativo, no es tan detallista como lo es, por ejemplo, el escritor Lucas, o más relacionado a la genealogía y con la sangre, como lo es el escritor Mateo. Pero lo que sí está presentando aquí es una situación muy especial. En primer lugar, nosotros debemos de recordar que en los versículos anteriores de este mismo capítulo, el Señor Jesús estaba hablando acerca del matrimonio y también había hablado sobre el divorcio. Ahora, sin duda que estas son decisiones de los adultos. Ahora, los niños no siempre en aquella época eran tenidos en consideración y aún en estos tiempos, frente a estos problemas matrimoniales y de divorcio, generalmente los hijos son los últimos que opinan, porque simplemente los padres le dicen, no, es que ya no pudimos más, así que es lo único que tú tienes que saber y dejan que los hijos vivan como la arañita colgada en el telar, nada más. Pero lo cierto es que aquí el Señor Jesús, en este pasaje tan especial, nos está haciendo ver a nosotros que tenemos que tener presente a los hijos frente a ciertas situaciones de la vida porque finalmente ellos terminan siendo los más perjudicados. Examinamos unos versos anteriores, específicamente allá por el capítulo 9, entre el versículo 33 y el 37, el Señor Jesús ahí había estado hablando acerca de los niños y específicamente allí se había referido a ellos para ilustrar la forma en la que se debe recibir a un sencillo discípulo. Y más tarde hizo una seria advertencia sobre la posibilidad de hacerlo tropezar. Con mi Biblia y un café les compartimos un paréntesis. Con mi Biblia y un café, desde Valparaíso, la capital legislativa de Chile, la capital de la fe, la capital del Evangelio Pentecostal, desde el corazón de Valparaíso, para los corazones de todo el mundo.
Continuamos. Y le presentaba al niño para que los tocase. En el principio, la verdad es que esta escena nos dice mucho acerca de la clase de persona que era el Señor Jesús. No solo en esta escena en particular, sino que también debemos recordar nosotros en aquel momento cuando colocaron sobre él ese perfume especial o cuando su amigo Lázaro estaba muerto. Es decir, el Señor Jesús manifestaba y mostraba sus emociones humanas como las tiene cada uno de nosotros. Pero había una gran diferencia. Él las expresaba de verdad, sin dobleces, sino que era transparente, miraba a los ojos y las personas que le oían eran cautivados por su palabra porque hablaba a autoridad. Por lo tanto, había en él una gran expresión de afecto y de cariño hacia los niños. No cabe duda que los padres que le conocían bien y que lo habían visto en ocasiones anteriores y se sentían con esa libertad de traerle sus niños. Cuando nosotros leímos los evangelios, percibimos constantemente de que el Señor Jesús no era alguien distante, ni que marcaba diferencia con las personas sencillas o humildes, sino que era muy transversal en su trato con todos. Sabía cómo hablar el rey, así mismo con el mendigo, con el indigente. Ahora, por el contrario, su forma de ser y comportarse invitaba a todos a ir a él. Y por supuesto podemos estar seguros de que él no era como lo son en estos tiempos los líderes religiosos o, o los grandes personajes de las esferas políticas, del quehacer nacional, quienes sus asesores les venden cuál es la imagen, cuál es la foto que se deben tomar para que sean bien recibidos en medio de la comunidad. El Señor Jesús no tenía esos inconvenientes. Él no necesitaba vender fotografía con un niño en los brazos o acercándose a alguna persona con necesidad para que los demás le creyeran. Era algo que lo hacía naturalmente. Ya hemos mencionado que el Señor Jesús era alguien muy cercano a todas las personas. Pero ahora nosotros debemos preguntarnos, ¿por qué le traían a aquellos niños? No parece que tuvieran alguna enfermedad por la que necesitarían de sus cuidados especiales, porque al contrario, como niños, tienen que haberse acercado corriendo a los pies del maestro. Ahora, tampoco ellos requerían que los enseñara, porque él no se detenía para enseñar a los niños, porque esa enseñanza correspondía a los padres en sus hogares. Podemos entender entonces que el deseo era que pusiera sobre ellos su mano mientras rogaba la bendición del Padre, tal como lo señala ahí Mateo 19:13. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y ahí viene la segunda parte. Y los discípulos les reprendieron. Debemos de entender también que dentro de la costumbre hebrea existía esa enseñanza de que siempre al maestro, para aquellos que enseñaban la palabra, había un respeto y eran superiores religiosamente sobre los demás. Entonces, para ellos era muy importante cuando pasaba un maestro que pudiera bendecir a los niños. Entonces entendemos que esa era la situación que estaba ocurriendo, que muy bien lo señala el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Marcos y el Evangelio de Lucas. Por eso que es importante el llevar los niños a los pies de Cristo. No nos podemos tampoco dejar de lado ni olvidar de esas terribles prácticas paganas en las que muchas veces los padres entregaban sus hijos a Moloc en sacrificio, en fuego. Así lo señala Jeremías capítulo 32, verso 25. Por supuesto que en el mundo en el cual hoy nosotros vivimos ya no se hacen ese tipo de barbaridades. Pero desgraciadamente se hacen otras muy parecidas y por cierto tan dolorosas como ella, como
tal vez no sea el dar culto a divinidades, pero sí se da culto al dinero, al sexo, a la diversión y al bienestar, y se siguen sacrificando cada año millones y millones de niños en el mundo entero por medio del aborto. Es decir, el nombre del Dios al cual se sacrifican los niños solamente ha cambiado de Moloch, ha cambiado a aborto. Ahora, en una sociedad tan permisiva como la nuestra, ¿a quién entregaremos nuestros hijos? Lo cierto es que padres que somos, cada uno de nosotros siente incertidumbre a quién los llevamos en medio de este mundo perdido. Pues bien, la respuesta es muy sencilla y clara: llevarlos a Jesús. Solo Él puede no solo solucionar sus necesidades espirituales, sino también todas las demás. Y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Pero tristemente vemos aquí una vez más los discípulos volvieron a intervenir marcando distancia y alejando a las personas sencillas del Maestro. Parece que nunca iban a aprender. Y esto a pesar de las claras enseñanzas que el Señor Jesús les había dado en relación a este asunto. Lo vemos ahí en Marcos 9, del versículo 36 al 37, dice, y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándolo en sus brazos le dijo, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. La pregunta es para nosotros ahora: ¿por qué razón adoptaron los discípulos esta actitud? Evidentemente que tenían una impresión equivocada de la dignidad del Señor Jesús. Ellos tal vez estaban pensando que se vería perjudicada si se veía rodeado de tantos niños y de personas que lo estorbaban por el camino. Así que decidieron actuar como si fueran una especie de guardaespaldas que le protegían de esas visitas inadecuadas. Probablemente también creyeron que el maestro no tenía tiempo para estar con estos pequeños, puesto que tenía cosas mucho más importantes que hacer. No olvidemos que ellos estaban pensando en llegar a Jerusalén para que el Señor Jesús estableciera su reino allí inmediatamente. Así lo señala Lucas 19, versículo 11. Bueno, y en tales circunstancias no debía entretenerse con este tipo de personas ni sin relevancia social y que nada podía aportar a su causa. En todo caso, lo que queda claro es que para los discípulos los niños no eran importantes. Tal vez ellos pensaban que este tipo de criaturas, entre comillas, siempre hacen mucho alboroto con sus llantos, con sus gritos, con sus risas, y que eso solo sirve para distraer a las personas que tienen interés por escuchar. Es decir, para los discípulos los niños eran una molestia innecesaria que ellos querían evitar. Al fin y al cabo, ellos pensaban que el reino de Dios es cosa de adultos. Esta actitud de los discípulos es la que reprendió el Señor Jesús. Y hay una clara advertencia también para nosotros, porque es fácil caer en la tentación de pensar que en la obra cristiana debemos dirigir nuestra atención hacia las personas importantes, es decir, hacia los adultos de este mundo, que son las que realmente nos pueden ayudar. Pero esto es una terrible equivocación. En ninguna parte hay más futuro que en un niño. Primeramente porque tienen toda la vida por delante y también porque son fácilmente moldeables, a diferencia de las personas adultas en las que se han arraigado muchos hábitos que solo con muchas dificultades lograrán dejar. Por otro lado, también como cristianos somos exhortados a no hacer diferencia de personas dentro de la iglesia, porque para Dios no hay ninguna acepción de personas y no hay ninguno más importante que otro, puesto que Él ha pagado el mismo precio para salvarnos a todos. Así dice de Santiago 2, del al 5, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿Acaso no hacéis distinción de personas vosotros mismos y vienes a ser jueces por los malos pensamientos? Hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios
pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? ¿Me dispensan un momento para, junto con mi Biblia, ir a tomarme un breve descanso y un rico café? Pero no se preocupen, porque tengo para ustedes un hermoso intermedio bíblico. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebrantaste su pesado yugo, y la vara de su hombro, y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla, y todo manto revolcado en sangre, serán quemados, pasto de fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Isaías capítulo 9, versos 1 al 7. Continuamos con mi Biblia y un café. Continúa la lectura y dice, viéndolo Jesús, se indignó. Inmediatamente el Señor Jesús dejó claro que su postura era completamente diferente a lo que pensaban sus discípulos. Podríamos nosotros tal vez decir, los discípulos no estaban equivocados, eran mayoría. Y el Señor Jesús, ¿cómo no entender lo que ellos estaban observando? Pero lo cierto es que lo que nosotros podemos apreciar aquí no solo es su indignación, sino a su vez mayormente es su amor. No podía ser de otra manera. Si amaba profundamente y tiernamente a sus niños y a sus padres, necesariamente tenía que mostrar su profundo desacuerdo con la actitud de los discípulos que querían alejar a esos niños de él. Esto nos recuerda que ambas emociones pueden ser completamente santas, la indignación y el amor. Nuestro problema como seres humanos caídos que somos es que difícilmente llegamos a amar lo que Dios ama y a odiar lo que Él odia, ni tampoco a hacerlo con la intensidad con que Dios lo hace. Pero no debemos de olvidar que en la santidad tienen que estar presentes ambas reacciones. Así lo dice Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis. Por otra parte, no nos olvidemos que el Señor Jesús, aquí en el capítulo 10, está a breve de ya empezar su dirección camino a Jerusalén, donde le esperaba la cruz, y a pesar de toda la tensión que esto le generaba, esto no le impidió detenerse para tomar a esos niños en su brazo y sonreírles de corazón
mientras oraba por ellos y los bendecía. Por lo tanto, con su indignación puso de relieve que en el reino de Dios es una obra de mayor importancia el llevar a los niños a los pies de Cristo. Algunos pueden pensar, igual como los discípulos, que los niños no se enteran de nada y que lo único que hacen es dar guerra y molestar, pero que nunca debemos nosotros de olvidar que todo aquello que oyen y ven en los primeros años de sus vidas les ayudará a formar su carácter y difícilmente lo olvidarán. Así señala Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino o conduce al niño por su senda y aun cuando fuere viejo no se apartará de él y aun cuando fuere viejo no se saldrá de ella. Por otro lado, nosotros no debemos de olvidar tampoco que los niños tienen necesidades espirituales. Lo que pasa es que nosotros no las entendemos y queremos interpretarlas a nuestra manera. Y que nunca es pronto para empezar a guiarlos a Cristo. Todos hemos conocido a niños pequeños que han tomado la decisión de entregar sus vidas al Señor y muchos años después todavía le siguen y le sirven con fidelidad en sus caminos. Tal vez nos tengamos que preguntar, ¿cómo es posible impedir a un niño ir a Cristo? Evidentemente que los discípulos no querían que se acercaran al lugar donde el Señor Jesús estaba enseñando. Así que podríamos nosotros decir de la misma manera, todos aquellos padres que no llevan a sus hijos a la casa de oración para escuchar la palabra de Dios, están incurriendo en el mismo pecado de los discípulos. Hoy en día está tan común el negacionismo, están negando la libertad de un niño de aprender y de seguir los caminos de Cristo. Pero nosotros, amables oyentes, no debemos de olvidar que no es solo en la iglesia donde el niño tiene que aprender del Señor. Esto debe ser ampliamente y constantemente enseñado desde el hogar. Desgraciadamente, en algunas ocasiones hemos oído a jóvenes que se niegan a ir a la iglesia porque no han visto una actitud coherente en sus propios padres y les acusan muchas veces de hipocresía, de tener un comportamiento completamente diferente en la casa y en la iglesia. Y es este tipo de actitudes lo que finalmente se torna en una situación grave de alejar a los niños de Dios, porque de los tales es el reino de Dios. Continuamos con mi Biblia y un café con la última frase que habíamos dicho, que es porque de los tales es el reino de Dios. En el contexto en el cual está viviendo nuestro Señor Jesucristo, en el mundo antiguo, ni los filósofos griegos ni los rabinos judíos concedían importancia a los niños, pero el Señor Jesús los trató de una forma totalmente diferente y extraordinaria. Él veía en los niños manifestaciones de sencillez, de humildad y fe que echaba de menos, ¿saben quiénes? En los mayores. Por supuesto, esta frase del Señor no quiere decir que los niños en su tiempo no vayan a pecar, pero dado que no han llegado al uso de razón y no han sido rebeldes a la palabra, son cobijados bajo la sangre de Cristo. El que no reciba el reino de Dios, un niño, esa es la frase importante que el Señor Jesús clavó en los corazones de los oyentes en ese momento. Hay características que son propias de los niños y que los adultos hemos perdido. Por ejemplo, la confianza, la dependencia, el hecho de que se dejan guiar y son moldeables. Podríamos resumirlo diciendo que un niño normalmente cree lo que se le dice y se entrega a ello. Precisamente estas son las características imprescindibles para entrar en el reino de Dios. Darnos cuenta de nuestra necedad, de que no somos autosuficientes, que necesitamos ayuda y por lo tanto confiar en la palabra de Dios y entregarle nuestras vidas
a Cristo, para que a partir de ahí seamos guiados por Él. Los niños siempre esperan que sus padres les van a dar lo que necesitan. Nunca piensan que tienen que pagarlo. Por el contrario, un adulto razona de otra manera, creyendo que todo lo tiene que pagar, que se lo debe ganar. Pero cuando acudimos a Cristo, debemos tener la mentalidad de un niño, porque el Evangelio se recibe por gracia, no se gana por mérito, ni se paga por ello. Las actitudes orgullosas de los fariseos y sus exigencias eran un impedimento para entrar en el reino de Dios. Y luego señala la escritura, dice, y tomándolo en los brazos, los bendecía. ¿En qué consistió esta bendición del Señor Jesús a los niños? Según el Evangelio de Mateo, los padres que presentaban los niños esperaban que el Señor Jesús orase por ellos y Marcos dice que los bendecía. Suponemos, por lo tanto, que el Señor Jesús estaba pidiendo la bendición del Padre para esos niños. Sin duda, con el tiempo, aquellos padres contarían a sus niños, o tal vez ellos mismos se acordarían que cuando aún eran pequeños, el Señor Jesucristo ya los amaba y oró por ellos. Esto, por cierto, sería muy alentador cuando ellos tuvieran que enfrentar las dificultades de la vida. Por cierto que debemos de ser cuidadosos para no confundir lo que hizo el Señor Jesús con los niños, referente a la práctica de la circuncisión que los judíos debían de llevar a cabo con los niños recién nacidos. Eso es lo que nosotros vemos allí en Lucas capítulo 12 del versículo 1 al 8 y también lo vemos allí en Lucas capítulo 2 del versículo 21 al 22. Lo que él estaba haciendo era algo muy distinto. Ahora, tampoco se refiere al bautismo de los niños, que es lo que nosotros encontramos normalmente como una práctica muy difundida en medio de la Iglesia Católica. Ahora, evidentemente que tal práctica no tiene nada que ver con lo que hizo el Señor Jesús en este pasaje con los niños. Los pasajes donde sí se habla del bautismo del creyente, nosotros no encontramos tal práctica aplicada a los niños, puesto que el requisito fundamental para ser bautizado era la fe y confesar. Y un niño de pocos días no puede entender el Evangelio para así poder aceptar y entender lo que verdaderamente está haciendo. Concluimos que la mayoría de las iglesias evangélicas lo que hacen es toman los niños, se congregan en un lugar, en el templo generalmente, y allí se ora por esa criatura y sobre ello hay una oración de bendición. Es algo muy sencillo, muy simple, muy sobrio, que carece, por cierto, de carácter sacramental. Lo vuelvo a recalcar, carece de carácter sacramental. Los padres llevan a su recién nacido al templo para que el pastor o quien dirige allí la asamblea, junto con la congregación, oren por él, dando gracias a Dios por esta criatura que Él les ha dado y le ha puesto en medio de la familia y piden una bendición para su cuidado y protección. Y no encontramos en ninguna de las expresiones del Señor Jesús al respecto que le pregunten a los padres si se comprometen o no se comprometen a llevar al niño a la iglesia. Eso está en los manuales de estos tiempos, pero no lo encontramos eso en la Biblia. ¿Por qué razón? Porque los padres de aquel tiempo eran muy responsables. No necesitaban que otro, que el pastor, que el gobierno o que la ley les dijera lo que tenían que hacer con sus hijos. Lo asumían y lo hacían en sus hogares, en sus casas. Por eso que a los 12, 13 años, los hijos de los hebreos, ellos daban su examen religioso y podían ser parte a partir de esa edad, componente e integrante
de una ceremonia en una sinagoga. De modo que eso que mencionan algunos manuales que tienen ahí, que dicen y se comprometen ustedes a enseñarlo en la enseñanza del Señor, los padres van a presentar el niño y después no aparecen más. Al contrario, salen del templo y después van y hacen una fiesta. Entonces, la verdad es que no tiene sentido hacer que alguien juramente sobre algo que no va a cumplir. Vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. El objetivo final de la iglesia es orar y colocar bendición sobre los niños, no amarrar a los padres en palabras y en compromisos que jamás van a cumplir. De modo que tampoco nos sirve de nada que haya un padrino más, un padrino menos, cuando lo que nosotros bien sabemos que en estos tiempos, padrinos lo único que hacen es enseñarle diversión a los ahijados, más que enseñarle la búsqueda honesta y sincera del reino de Dios y su justicia. Pero nosotros como creyentes en Cristo Jesús, que entendemos bien esos principios, entonces entendemos que como iglesia, como comunidad cristiana, cada uno de nosotros es responsable de guiar y de conducir a los niños que llegan a la iglesia a los pies de Cristo. Por otra parte, también los padres, que son los que están guiando y criando a esos niños, ellos son los que tienen la responsabilidad de guiar sabiamente en los caminos de Dios a sus hijos. Por ello es que también la congregación es parte en esta responsabilidad comunitaria. Por lo tanto, lo que nosotros verdaderamente creemos que esta práctica de orar por los niños está verdaderamente centrado en lo que enseña la palabra del Señor y en lo que hizo nuestro Señor Jesucristo en aquella ocasión. No hay en sí específicamente un mandato concreto como lo fue en el caso del bautismo, ni tampoco como lo fue en el caso de la comunión, porque haced esto en memoria de mí. Y en el caso del bautismo, id y haced discípulos a todas las naciones. Y una vez que hayan sido discipulados, preparados, que entiendan lo que están haciendo, entonces bautícenlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No encontramos esa expresión imperativa, mandante, poderante de parte de nuestro Señor Jesucristo, sino que es algo que la Iglesia lo ha adoptado solo por fe y porque cree en la soberanía del Dios eterno. Por ese motivo es que aquí no encontramos ningún mandamiento concreto en el cual la Iglesia tenga que practicar con los niños. Por lo tanto, debemos de tener mucho cuidado de tampoco hacer que esto sea un sacramento, porque no lo es, un acto religioso con regalos y una fiesta incluida. No, fundamentalmente lo que nos enseña la Escritura es cuál debe ser nuestra actitud hacia los niños y tal vez cómo podemos en sí canalizarla. En el fondo, lo que nos está mostrando la palabra del Señor, que padres y madres con una actitud y con una posición de paternidad y de maternidad responsable, ellos son los primeros interesados en llevar a sus hijos a los pies de Cristo para recibir una oración de bendición sobre su vida. Y amables oyentes, una vez más, la luz roja en el estudio se ha encendido y nos indica que nuestro programa está llegando a su fin. Por lo tanto, queremos orar. Te agradecemos, Señor, por el tiempo que hemos entregado para compartir con nuestros oyentes. Y danos, soberano Creador, esa gracia tuya, esa sabiduría para proseguir en este camino, en este plan. Dios de los cielos y bendiga a través de lo que nosotros hemos expuesto a cada uno de nuestros oyentes. Tu bendición sobre cada vida, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Y deseamos que el soberano Creador bendiga vuestras vidas y nos contactaremos la próxima semana si Dios nos concede salud y vida.
Así hemos llegado al final de nuestro programa, extendiéndoles la invitación para dejar sus comentarios y también invitándoles para suscribirse a nuestro canal. Con la ayuda de Dios será hasta el próximo programa. El Dios de paz bendice vuestras vidas. Amén.